tal? Buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí en Caracas nuevamente. Caracas, una ciudad que en mi relación personal con García Márquez tiene una pequeña historia, que fue cuando nos encontramos en 1989, en enero. Yo había conocido a Gabo 6 años antes, en Barranquilla, pero mi gran reencuentro con él se dio en esta ciudad. Estábamos hablando con mucha gente de cine, de construir un mercado común cinematográfico, de firmar acuerdos de coproducción y, por cierto, coincidía ese gran encuentro cinematográfico de América Latina con la posesión de Carlos Andrés Pérez, el amigo de Gabo. Y Gabo estábamos en el Hotel Hilton, él estaba entre el Teresa Carreño, las reuniones, tuvimos la oportunidad de hablar y yo creo que allí fue donde empezó a fijarse seriamente en mí como profesional, hasta el punto en que un buen día me llamó en Barranquilla y me propuso que habláramos de periodismo, y lo demás pues han sido 21 años de los cuales muchos lo pude acompañar personalmente trabajando en esta fundación y este proyecto por el periodismo de América Latina. Y Caracas tiene también una significación especial muy interesante, porque en este libro que ustedes ya recibieron y que se presenta hoy en el marco de este evento, en el cual vamos a hablar de las lecciones de García Márquez en torno al periodismo y la literatura, es muy interesante que Germán Sifontes, que hace la presentación del libro, y aquí debo, como lo expresó Ángel Alayón, reconocer el papel de Germán Sifontes, amigo de la Fundación de muchos años, y quien tuvo la iniciativa de que hiciéramos la edición venezolana. Y Germán, de manera muy pertinente, cita a Gabo en un texto que se llama La infeliz Caracas, y fíjense, lo pueden ver ya en la entrada, hay una frase de ese párrafo que dice lo siguiente, hablando de por qué para él Venezuela y Caracas en particular había sido muy importante en su vida. Y dice: escribí mi mejor cuento para un concurso que no gané y definí para siempre mi concepción de la literatura y sus relaciones secretas con el periodismo. Ese García Márquez que vivió en Caracas desde diciembre del 57 hasta, no sé exactamente qué mes, pero debió ser alrededor de enero, febrero del 59, era un García Márquez joven, pero ya profesionalmente maduro. Maduro en el sentido, por supuesto, de que había hecho una trayectoria de periodista que había arrancado 10 años antes en Cartagena de Indias, cuando el que había sido simplemente un joven, voraz lector, aficionado a la poesía piedracelista, con muchas ganas de contar historias, está buscando cómo encajar, después de haberse visto forzado a irse de Bogotá a seguir sus estudios en la costa, porque en Bogotá, el 9 de abril de 1948, todo se incendió, la pensión donde vivía, hubo un gran levantamiento, la Universidad Nacional, donde estudiaba el segundo año de Derecho, había sido cerrada. Su padre lo obliga a que se vaya a la costa, y la Universidad de Cartagena era la que ofrecía, la universidad pública de esa ciudad, la que ofrecía pues la oportunidad de que continuara los estudios. Realmente la dedicación al derecho duró apenas unas semanas, porque entre otras cosas por la feliz recomendación de un gran escritor e intelectual colombiano, Manuel Zapata Olivella, le dice: tú lo que tienes que hacer es dedicarte al periodismo. Se acaba de abrir aquí el periódico El Universal y lo pone en contacto a García Márquez
con el editor del periódico, Clemente Manuel Zavala, que ya sabía de él, que le hace una prueba que Gabo ha narrado después, no solo en el epígrafe del amor y otros demonios, sino también en su autobiografía, en sus memorias, Vivir para contarla, le hace una prueba que es que le pide que escriba un texto e inmediatamente empieza a corregir con lápiz rojo ese texto. Clemente Manuel Zavala fue el primer maestro de periodismo de Gabriel García Márquez, pero también era un gran intelectual, un hombre de alta conciencia política, un hombre de izquierda, gaitanista, un hombre que merece ser recordado, y precisamente les cuento que desde el año pasado, en los premios que la Fundación otorga en la ciudad de Medellín, ahora tenemos uno para editores, por ahora para editores colombianos, valorando el papel de los editores como periodistas, como ciudadanos y como maestros de periodismo, y lleva el nombre de Clemente Manuel Zavala. Gabo le agradeció siempre que lo hubiera hecho entrar al periodismo y que lo hubiera sabido conducir en esas primeras experiencias. Y básicamente el joven periodista, que no necesariamente era reportero, sino más bien como escritor de periódicos, como diría Miguel Ángel Bastenier, otro maestro nuestro, que empieza escribiendo columnas y artículos, básicamente estaba teniendo un laboratorio de escritura, era un aprendiz de escritor, una persona que tenía muchas historias que contar, que ya estaba pergeñando esos personajes y esas historias que muchos años después eclosionarían en el gran libro que fue 100 años de soledad. Y este joven hace una carrera rápida, la inicia en el 48, como les digo, una carrera que duró 51 años. Es decir, durante 51 años Gabriel García Márquez fue no solo escritor, novelista, cineasta, líder cultural e intelectual de América Latina, sino que se dedicó muy seriamente al periodismo. Y la obra periodística de todos esos años, compilada afortunadamente en una primera etapa por el gran investigador francés Jacques Gillard, que se fue a los archivos y las hemerotecas de Cartagena, de Barranquilla, de Bogotá, y reunió en 4 volúmenes toda esa primera etapa. Si se le suman los libros posteriores, incluyendo libros como El amante inconcluso y otros textos de prensa que recoge las crónicas de la revista Cambio, o Noticia de un secuestro, que es un libro periodístico, o Las aventuras de Miguel Litín, clandestino en Chile, significa nada menos que 8 libros en los cuales se recoge una gran obra periodística. Eso les da idea de la magnitud y la importancia que el periodismo tuvo para la vida creadora de Gabriel García Márquez. 8 libros, es que se nos pierde la gente. Y este libro, creo yo, es una afortunada síntesis de todos esos 51 años de trabajo y de lo que está recogido en 8 volúmenes. De Cartagena, ustedes seguramente lo sabrán, es bien conocido, hace un recorrido profesional por el diario El Heraldo de Barranquilla, una ciudad fundamental para él, porque en Barranquilla encuentra el grupo de amigos que lo pone a leer a Faulkner, a Hemingway, a la literatura norteamericana, que fue tan inspiradora y que le abrió tanto la imaginación creadora a Gabo, como en su momento lo había hecho Kafka, porque García Márquez, como correspondía al tipo de formación literaria que se daba en Colombia, ante todo como niño y como joven había leído mucho
de nuestros clásicos de lengua española. Se lo conocía todo perfectamente. La poesía del Siglo de Oro, todas las novelas de la generación del 98 y también todos los que lo habían antecedido en la literatura colombiana, tanto en narrativa como en poesía, como es el caso del piedracelismo. De hecho, los primeros escarceos literarios de Gabo fueron exactamente poemas. Algunos han salido recientemente, se han rescatado, por ejemplo, uno dedicado a una niña pálida, que se supone que es Mercedes, ese hombre, que era un gran poeta, como lo demostró con su prosa novelística, porque está cargada de poesía, descubre en el periodismo otro ángulo de la vida. Primero lo pone a recorrer el mundo, no solo a recorrer las calles de las ciudades, a buscar historias en la gente, pero aparte de eso, en el caso de después de la estancia periodística en Cartagena, donde además empieza a tener iniciativas como emprendedor periodístico, que se las contaré un poco más tarde, con su diario, su pequeño periódico El Comprimido, del cual les hablaré. Tiene en Barranquilla, no solo trabaja en el Heraldo y el Nacional, sino que también se junta con los amigos y crea una revista de literatura y fútbol que se llamó Crónica. Pero es, creo yo, donde el reportero mejor se forma como profesional periodístico es en El Espectador, en Bogotá, bajo la tutela del gran editor José Salgar, el jefe de redacción del periódico, que le dice a Gabo: maestro, tuérzale el cuello al cisne, aludiendo a las palabras de un gran poeta clásico mexicano, que básicamente se refería a la idea de que en periodismo no solo la expresión y el buen escribir, sino lo que cuentan son los hechos. Y es Salgar el que lo empuja, lo manda como enviado especial a Medellín, al Chocó, después de que había sido crítico de cine en El Espectador, y García Márquez se convierte en un extraordinario reportero que adquiere fama nacional con una extensa crónica que es la que luego unos años después publicó en forma de libro, que se llamó El relato de un náufrago, que es una crónica que tiene una carga política muy importante, que hay que saber entenderla hoy en día, y es que en el fondo era una denuncia, no solo era un extraordinario relato humano de este marinero que se había salvado del naufragio de un buque de la Armada colombiana, sino que estaba denunciando que una de las causas fundamentales del hundimiento del buque era que estaba sirviendo de nave para aportar contrabando de electrodomésticos desde los Estados Unidos a Colombia, lo cual era un escándalo para el gobierno dictatorial de ese momento, el del general Rojas Pinilla. Y aquí debo decir, que me parece muy interesante, que Gabriel García Márquez en esa primera etapa siempre, como todos los periodistas de Colombia en esa época, tuvo que escribir bajo censura. En esos años en Colombia los censores practicaban la censura previa de los periódicos. Gabo aprendió desde el primer minuto a hacerle el quite al censor. Y también debo decir que valoramos mucho las historias periodísticas de Gabo, pero también hay que empezar a darse cuenta que si hay un espacio donde Gabriel García Márquez se proyectó como una persona con pensamiento político propio, crítico e independiente, fue el periodismo. El periodismo de él, desde el primer artículo, que es
un relato con un cierto tono poético que publica en el 21 de mayo de 1948 y que está recogido en este libro y que se refiere nada menos que al toque de queda. Y él hace una descripción de lo que significa el toque de queda y transmite esa sensación opresiva. Sutilmente ya está planteando un tema político y se cierra su vida periodística con otro gran análisis político que también está recogido en el libro y comentado por uno de los queridos amigos de la Fundación y coautores de este libro, el señor Teodoro Petkov, a quien le hago llegar mi saludo cariñoso donde esté. Lamento que no pueda acompañarnos hoy. Pues bien, Teodoro habla en su artículo justamente de toda esa complejidad política de Gabo que está perfectamente recogido en ese último reportaje que se titula El enigma de los dos Chávez y que corresponde al año 1999. Yo recuerdo perfectamente cuando Gabo llegó al encuentro que en el 99 celebraba la Fundación a fines de enero, después de haber desembarcado ese periplo con Chávez, que lo había traído en avión de La Habana a Caracas, y donde le hizo la entrevista y luego lo mandó a Cartagena, porque resulta que en Cartagena, en la Fundación, habíamos convocado con otra fundación, que se llama Fundación Buen Gobierno, un seminario para hablar sobre los temas de paz y la cobertura periodística, y era organizado con la Fundación Buen Gobierno, con un grupo de investigación de la Universidad de Harvard. ¿Y quién era el presidente de la Fundación Buen Gobierno? Pues un joven político que también había pasado por el periodismo, el señor Juan Manuel Santos Calderón. Entonces, les decía, si uno mira toda esa vida periodística de García Márquez en 51 años, hay muchísimos ejemplos en todo momento de cómo el periodismo realmente es un espacio donde él hace análisis, crítica y hace sentir su visión política de las cosas. Y no solo, por supuesto, el momento de mayor radicalización es el de los años en que estuvo vinculado a la revista Alternativa, una revista de izquierda que hizo historia en el periodismo colombiano, y donde Gabo en esos años estaba muy movido por la indignación que le había producido la intervención yanqui a través de la CIA para el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Y Gabo, que fue en el 73, Gabo desde el 74 pues anuncia que que hace una especie de huelga literaria y se dedica a la práctica de lo que él llamó el periodismo militante en la revista Alternativa. Ese es el momento, digamos, más politizado, por supuesto politizado a la izquierda, pero insisto, la política es algo que le interesó desde el punto de vista periodístico desde el primer día hasta el último de su trabajo. Pero volviendo un poco al recorrido que inicialmente hacía, ese aprendiz de escritor, que además tenía una extraña suerte o habilidad para estar en momentos claves y conocer gente clave cuando correspondía, le había tocado el 9 de abril, ya lo sabemos, cuando todavía ni siquiera era periodista, pero además había conocido a la gente más prestante, sobre todo de la intelectualidad y del liderazgo colombiano, pero ya mostraba ese espíritu, no solo esa capacidad narrativa extraordinaria, y además el sentido del humor y de la ironía que impregna muchos de los artículos de él, no solo en esa primera época, sino después. Pero aparte de eso, como digo, se había profesionalizado como un gran periodista en El Espectador. Pues él ya era respetado y conocido en Colombia.
Es decir, cuando publica el relato de un náufrago, ese es fue una serie sensacional que hizo que las ventas del periódico aumentaran extraordinariamente y que Guillermo Cano y los demás Canos le dijeran: tienes que alargarlo porque nos está yendo muy bien. Pero el paso siguiente es salir de Colombia. Ya se había vuelto indeseable para el régimen de Rojas Pinilla, y es cuando inicia un periplo fundamental, que es el de Europa, donde va como enviado especial. Hay unas historias magníficas que en el caso del libro son, por ejemplo, comentadas por John Lee Anderson. Y ese Gabo se abre al mundo. Él es, sin duda, en un país que siempre ha sido bastante cerrado, bastante mediterráneo, volcado hacia adentro, como es Colombia. Gabriel García Márquez mostró desde el principio, no solo en sus intereses, en sus lecturas y sus intereses literarios, sino en la manera como abordaba los temas, que le interesaba al mundo, que era un cosmopolita. Pero aparte de eso, también siendo al mismo tiempo cosmopolita, fue de los pioneros en reconocer la importancia, la fuerza, la vitalidad que provenía de la cultura popular propia nuestra, sobre todo del Caribe colombiano. Todo eso explica que él fuera, por ejemplo, un verdadero, se anticipó a la sensibilidad masiva de los colombianos en darse cuenta la importancia que la música vallenata iba a tener. La primera persona que empieza a escribir, o uno de los primeros, al menos, sin duda el más importante de esos primeros, que empieza a hablar sobre el vallenato y sobre la música popular y la cultura popular, es Gabriel García Márquez, en el segundo artículo del Universal, que también está recogido en este libro y también lo van a poder todos ustedes leer. De Europa, de donde quedaron, de esa curiosidad crítica, por ejemplo, hubo algunos, porque sabemos, y les recomiendo que revisen la cronología que está al final del libro, que modestia aparte, no es que, y digo modestia aparte porque este libro es una iniciativa nuestra de la Fundación, pero es la cronología más exacta y más completa que se dispone en este momento sobre Gabriel García Márquez. Allí queda claramente reflejado el periplo de él, incluyendo ese recorrido que lo llevó a escribir sobre los países socialistas que hizo con Plinio Mendoza y otros amigos, y que acaba de ser, por cierto, reeditado con un título nuevo, porque me acuerdo cuando salió por primera vez, varios años después de ese viaje, se llamaba Viaje por los Países Socialistas, ahora lo ha sacado Random House, no recuerdo con qué título, y está de nuevo pues en el mercado. También hay varias piezas aquí recogidas. Y luego viene Caracas, pero en Caracas, como él mismo lo dijo, en Caracas ya viene como todo un señor periodista a establecerse. Trabajó en la revista Momento, trabajó en Élite, trabajó en Venezuela Gráfica, donde fue editor jefe, hasta que llega un huracán. Ese huracán, a él le tocan dos pequeños huracanes, o un pequeño huracán y un gran huracán. El pequeño huracán son los días de la caída de Pérez Jiménez, que recogió en esa crónica memorable que se llama Caracas sin agua, y que es pocos días después de que se instale en el país. Pero el verdadero gran huracán es que este hombre, que ya estaba empezando, digamos, a llevar esa vida de clase media como periodista, bien remunerado, recién casado, etcétera, se encuentra en el camino con la Revolución Cubana. Y es cuando Plinio y él viajan, surge la oportunidad que se vaya en un avión en enero del 59 y se van a ver qué es eso de la revolución que acaba de triunfar en Cuba y qué es eso de los juicios que estaban haciendo, y allí pues comienza realmente
una nueva etapa que culmina con su vinculación a la Agencia de Prensa Latina, que es el último momento, digamos, ese periodismo netamente es decir, es el último espacio del García Márquez empleado como periodista, cuando trabaja en Prensa Latina, junto con un grupo de grandes periodistas que en ese momento habían sido convocados por Jorge Ricardo Massetti, que fue el líder de esa iniciativa, y que resistieron hasta que los sectores, digamos, más, como diríamos en Colombia, más mamertos del Partido Comunista Cubano se tomaron la agencia y terminaron sacando a los periodistas profesionales, y eso le toca a Gabo, después de haber pasado por la agencia en Bogotá, le toca como corresponsal en Nueva York, y nunca más volvió a ser empleado como periodista de nada. Pero es el García Márquez que ya ha venido entendiendo, como lo dice, como alude en esa cita, de esas relaciones entre periodismo y literatura. La cita que Germán Sifontes recogió en el prólogo. Pero hay una cita muy importante para entender todo esto, que es la cita de apertura. Este libro es también un álbum de fotografía, un álbum de citas, un testimonio amoroso, es muchas cosas. Pero la cita de apertura dice lo siguiente, que parece clave recordarla. En una entrevista a Darío Arizmendi dijo Gabriel García Márquez: soy un periodista fundamentalmente. Toda la vida he sido un periodista. Mis libros son libros de periodista, aunque se vea poco. Pero esos libros tienen una cantidad de investigación y de comprobación de datos y de rigor histórico, de fidelidad a los hechos, que en el fondo son grandes reportajes, novelados o fantásticos, pero el método de investigación y de manejo de la información y los hechos es de periodista. Esto es realmente muy, muy importante, y yo sé que, digamos, que se ha impuesto un cierto lugar común, un cliché que proviene posiblemente de algún análisis literario, pero que ha terminado convirtiéndose en un estereotipo vacuo, que es eso de realismo mágico. Y entonces ponemos a Gabo como realismo mágico y todo el mundo piensa más en lo mágico que en el realismo. Yo creo que el periodismo fue el polo a tierra del gran fabulador. Es el lado de lo que yo llamaría no realismo, sino pragmatismo mágico. Me parece importante tener presente que Gabo fue un hombre que supo y distinguir plenamente esos dos dominios, el dominio de la realidad y el dominio de la ficción, de la imaginación. Por eso era que se podía dar el lujo de escribir formidables novelas que tomaban mucho de la realidad personal propia de él, sobre todo en la primera parte, hasta 100 años de soledad, o de la realidad que investigaba rigurosamente, acudiendo a muchísimas fuentes, acudiendo a expertos, poniendo a mucha gente a que le averiguara cosas, para luego, después de que tenía todos los datos claros, darse el lujo de escribir esas novelas que tenían pues sin duda el poder de la verosimilitud, y donde él usaba los intersticios que le dejaba muchas veces, como en el caso por ejemplo del General en su laberinto, que es una novela que tiene una correspondencia muy clara con los sucesos históricos de ese último viaje de Simón Bolívar por el río Magdalena, remontando el Magdalena, o no remontando, sino bajando el Magdalena más bien, hacia la desembocadura, buscando la salida de Colombia, desilusionado de la política, y hasta que finalmente muere en Santa Marta. Pues Gabo lo investigó extraordinariamente, es decir, con los detalles más increíbles, como por ejemplo hacer una cuidadosa averiguación de cómo habían sido todas las fases de la luna a lo largo de ese viaje, para poder citar de manera apropiada si había luna llena o si había tal determinado día o en determinado momento el recorrido de Bolívar por el
la navegación por el río, y esto pues corresponde justamente a esa cita. Pero es muy importante darnos cuenta de que, volviendo a recordar que yo les decía que termina esa fase de periodismo profesional con lo de Prensa Latina, ya sabemos que se va a México, pero en México llega con otra idea, llega buscando un refugio como creativo, un refugio también buscando nuevas oportunidades, tratando de rehacerse. Tiene la idea de dedicarse al cine y de hecho logra que un guión suyo se convierta en un largometraje, aparece en películas, trabaja como co-guionista de algunas obras cinematográficas de ese periodo en México, pero lo mejor, y además trabaja como periodista sin firmar, haciendo trabajos sueltos en las revistas, ligeras, como una que se llamaba Sucesos para Todos y otra La Familia, y él lo hacía por pancoger. Pero lo más importante es que México le da las condiciones para que toda esa experiencia personal, toda esa reflexión, todas esas lecturas, toda esa novela que estaba germinando dentro de él diera luz, y es 100 años de soledad. Yo estoy convencido que hasta 100 años de soledad, digamos, fue más lo que ese primer periodismo de Gabo le debió a esas capacidades literarias, como se nota claramente en esos primeros textos, siempre escritos con gracia, con una capacidad narrativa magnífica, pero sobre todo decía yo que siento que hasta 100 años de soledad es su vida. La novelística que sigue a 100 años de soledad, en cambio, obedece más al análisis, a la investigación, como es el caso, por ejemplo, del Otoño del Patriarca, que la escribe buscando cambiar completamente de estilo y de hacer una cosa muy distinta a 100 años de soledad, pero que es producto de una extraordinaria investigación de la historia política del Caribe, la historia política de América Latina, mucho de la historia política de Venezuela, no cabe duda, y es la gran novela, como sabemos, del dictador. Entonces, ese periodista ya es pues está consagrado literario, empieza además a sacar sus viejos textos, ya con fama, la gente le empieza a pedir, las editoriales le empiezan a pedir, entonces cuando decide, por ejemplo, publicar el relato de un náufrago en forma de libro, saca lo de los viajes por los países socialistas, es decir, se veía que para él, como lo dice aquí, el periodismo era fundamental. Entonces quería mantener esa conexión que, como les digo, después de haber escrito El Otoño del Patriarca y políticamente enardecido y motivado por la rabia del caso de Chile, se dedica pues a una nueva fase en la cual realmente ya era un hombre que iba por la libre, porque la verdad es que a él le tocaba financiar a la revista Alternativa, a él le tocó subsidiar esta revista, y luego es muy interesante el cambio que tiene cuando culmina el periodo de Alternativa, que duró unos 4 años, y de pronto corta y empieza a pensar en otra clase de proyectos, en otra clase de periodismo. Entre otras cosas, vuelve a la literatura con una obra que tiene un enorme, que es una verdadera metáfora de periodística, que es La Crónica de una muerte anunciada, publicada en 1980. Pero también en el 80 empieza a pensar, en el 80 él tiene, en el 81 tiene un traspiés, que es la salida forzada de Colombia, porque Gabo, aunque ya ha terminado la Alternativa y está buscando, pensando en nuevos horizontes y y ha vuelto a la literatura, siempre sabemos que era un hombre muy incómodo para, pues,
y de hecho tenía muchos problemas con la oligarquía colombiana. Y en el año 81 se ve forzado a salir porque tiene datos ciertos de que le estaban preparando una acusación de colaboración con el M-19, el gobierno de Julio César Turbay Ayala, y él busca amparo en la Embajada de México. Al año siguiente, sin embargo, ya está de regreso. Está de regreso con Belisario Betancur, pero también está de regreso con el Premio Nobel de Literatura. Fortalecido, aparte de eso, ya desde el 80-81 vuelve al periodismo con su columna que seguramente ustedes vieron aquí o leyeron por muchos años y de la cual también hay algunas piezas aquí, columna que publicaba en El Espectador, digamos originalmente en El Espectador de Bogotá, que fue siempre su periódico, y en El País de Madrid. Y este periodista, y espero acercarme, no sé en qué momento me van a hacer señales de que terminemos, no sé, pero les quería contar que en el año 81, 82 especialmente, tiene una inspiración muy interesante, que es la génesis de una cantidad de procesos, incluyendo el de esta Fundación de Periodismo que creamos en el año 94 y que comenzó a trabajar en el 95. Y es cuando él se empeña en hacer un periódico. Ese periódico se iba a llamar El Otro. Ese periódico lo iba a hacer con una empresa de Medellín, la empresa del diario El Mundo, le iba a destinar la plata del premio Nobel. Y del periódico, además, él estaba muy entusiasmado con referencias que tenía de periodistas argentinos que habían vivido en Venezuela y que habían ayudado a crear medios como el Diario de Caracas. Me refiero a Tomás Eloy Martínez y otros que se convierten en asesores del proyecto. Y oigan esta frase tan decisiva para entender el compromiso que García Márquez tenía, decía también estas son citas de un libro muy interesante de Darío Arizmendi que se llama Gabo no contado, que fue publicado el año pasado en Bogotá, el 2014, perdón. Oigan estas dos citas. Una dice: desde que me inicié como reportero, con una terquedad enfermiza, he soñado con hacer un periódico. Eso es para explicar el proyecto del periódico, pero lo más contundente es cuando dice: no quiero que se me recuerde por 100 años de soledad, ni por lo del premio Nobel, sino por el periódico. Nací periodista y hoy me siento más reportero que nunca. Lo llevo en la sangre, me tira. Además quiero que hagamos el mejor diario de América Latina, el mejor informado, el más veraz, el más exacto, que nunca nos rectifiquen. En el libro de Darío Arizmendi está la reproducción facsimilar de un memorando preparado como producto de esas reuniones de planeación que Gabo celebraba. Y fíjense qué cosa tan interesante el planteamiento que hacía Gabo, muy original para ese momento, diciendo: su planta de redacción, cito el memorando, este es el memorando en que está el diseño del periódico que quiere. Su planta de redacción estará constituida por periodistas menores de 30 años, que deberán entrenarse en la creación y utilización de un estilo de narración de las noticias que tendrá en cuenta que la radio, la televisión y los otros periódicos repiten al público los mismos sucesos de la misma manera. Y luego dice: el Otro no tendrá columnistas ni editoriales, y estos últimos solo se presentarán en primera página cuando un hecho sea tan importante que lo justifique plenamente. García Márquez quería un periodismo de relato de hechos, un periodismo de reportaje, un periodismo de crónica, un periodismo de noticia. Un periodismo, entre otras cosas, radicalmente distinto, aunque Alternativa era muy seria, pero era muy politizada. Gabo estaba en otra búsqueda,
Es muy interesante, esa faceta de emprendedor está conectada con unos antecedentes con los cuales concluiré dentro de un momento mi intervención. Y lo que les quiero simplemente decir que este contador de historias de ficción, de historias periodísticas, que era un gran investigador, también fue claramente un emprendedor periodístico, y no solo están este proyecto del otro, sino que luego realmente pudo sacar adelante su participación en el noticiero QAP, cuando se decide invertir y juntarse con un grupo de periodistas jóvenes y compran la revista Cambio, de la cual sacaron además una versión no solo en Colombia, sino otra en México, pero además decide asumir otro emprendimiento, que es el emprendimiento educativo de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, que es la que yo represento y la que edita este libro. Eso fue precedido, este emprendimiento de este hombre que amaba el periodismo de manera apasionada, se da sobre todo en el 94. Yo les quiero dar el testimonio de la seriedad con que Gabo abordó la planeación del proyecto. Era un García Márquez que por un lado ya capitalizaba 10 años de experiencia con otro emprendimiento institucional y educativo, que era la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, que había ayudado a fundar, que ya tenía una experiencia dictando los talleres de cómo se cuenta el cuento en esa escuela de cine, pero que además de eso está dedicado a reflexionar sobre el futuro de Colombia y en particular el papel de la educación en el futuro de Colombia, en un contexto en que Colombia acababa de salir de una reforma constitucional y estaba buscando un planteamiento nuevo de país, un país que necesitaba abordar los problemas, pero necesitaba sobre todo oxigenar la democracia, y eso es lo que se recoge un poco en la Constitución del 91, de la cual él hizo la revisión final. Eso lo saben pocas personas. Por supuesto fue una revisión privada, pero la última revisión, digamos, desde el punto de vista de corrección de estilo, antes de que se promulgara el texto de la Constitución, la hizo Gabriel García Márquez. Y este hombre, preocupado por la educación, con experiencia como educador, además está construyendo una casa en Cartagena, pero además ha vuelto al periodismo. Ha decidido regresar a un gran proyecto investigativo sobre la historia de Colombia y sobre el mayor desafío que enfrentaba el establecimiento colombiano en sus 210 años de continuidad, porque lo que llaman aquí el hilo constitucional en Colombia se había mantenido prácticamente desde 1810 con breves ajustes e interrupciones y con la gran interrupción de la época de la dictadura, pero a pesar de los problemas del país, de la violencia, se había mantenido, como digo, esa continuidad, y el gran desafío era ni más ni menos que el del narcotráfico, que había puesto el país en jaque. Ustedes recordarán todo ese movimiento insurgente que desde la delincuencia lideró Pablo Escobar y que además llevó a que el país buscara, fue entre otras cosas, innegablemente uno de los temas que había que abordar en la reforma constitucional, está el tema de la extradición, muchas cosas, pero en todo caso Gabo decide hacer un relato periodístico con una profunda investigación, y lo estaba haciendo en la época en que crea la fundación, del secuestro de un grupo de periodistas por parte de Pablo Escobar. De allí viene, como digo, el libro Noticia de un secuestro. Es así como nace la fundación. Aquí hay un relato también de la historia de la fundación que les recomiendo para que entiendan un poco el sentido del proceso, y cierro diciendo que uno de los aspectos más bellos de ese retorno a Cartagena, donde pudo finalmente establecer un proyecto perdurable, es el del proyecto de juventud, con el que voy a cerrar mi intervención, que es el que había intentado en el año de 1951.
y es que Gabo ese año había hecho su primer emprendimiento periodístico. Ustedes recuerdan que él dijo: yo toda mi vida con una terquedad enfermiza he querido hacer un periódico. Aquí, en la investigación que hicimos para Gabo Periodista y que estamos profundizando ahora en el contexto del papel que a la Fundación le corresponde respecto al legado de Gabriel García Márquez de cara al futuro y asumiendo las responsabilidades que además nos asigna una ley, que es la Ley de Honores a Gabo, que pide que ese legado se convierta en un activo social para la educación y para la cultura. Encontramos la historia del Comprimido. El Comprimido fue un periódico chiquitico, el diario más pequeño del mundo, el periódico que creó con su amigo Guillermo Dávila, el mago, que nos ha acompañado el año pasado y antepasado, unos encuentros magníficos. Un par de jóvenes de 24 y 23 años crean una empresa periodística. Su producto es un periódico tamaño de media carta, de 4 u 8 páginas según el día, gratuito, telegrafiado, como dice el mago. Nosotros nos anticipamos a Twitter, porque era todo noticias cortas, y un tiraje diario de 500 ejemplares. Ese periódico tuvo la fortuna de durar exactamente entre el 18 y el 23 de septiembre de 1951, cuando se agotaron los recursos de los 200 pesos que había invertido Guillermo Dávila. Pero para que vean la energía, la belleza de ese gran soñador que era Gabo desde esa temprana época. Y les voy a leer los dos únicos editoriales que soltó, porque evidentemente se justificaba, como luego en el otro que dice: es que no me interesan los editoriales ni las columnas de opinión. Pues él solo publicó 2 editoriales en el Comprimido, el editorial de apertura y el editorial de cierre. Y Gabo, en Vivir para contarla, recuerda la historia, dice: sería el periódico más pequeño del mundo, para leer en 10 minutos. Así fue. Se llamaba Comprimido, lo escribía yo en 1 hora a las 11 de la mañana y lo armaba y lo imprimía Dávila en 2 horas. Dávila era el linotipista del periódico El Universal, el encargado de levantar los textos en el antiguo sistema del linotipo. Vean la belleza del primer editorial, dice así: Comprimido no es el periódico más pequeño del mundo, pero aspira a serlo con la misma laboriosa tenacidad con que otros aspiran a ser los más grandes. Nuestra filosofía consiste en aprovechar en beneficio propio las calamidades que se confabulan contra el periodismo moderno. La carestía del papel, la escasez de anuncios y de lectores favorecen nuestro progreso, puesto que nos colocan en la circunstancia de reducir cada vez más nuestras proporciones. Esta iniciativa, como los préstamos con interés, tiene el privilegio de prosperar a costa de su propia quiebra. Pero el último editorial es igualmente gozoso, y con esto cerraré mi primera intervención. Dijo así: Comprimido dejará de circular desde hoy, aunque solo de manera aparente. En realidad, consideramos como un triunfo nuestro, y así lo reclamamos, la circunstancia de haber sostenido durante 6 días, sin una sola pérdida, una verdadera greguería, una publicación diaria que, según todos los cálculos, cuesta un 99% más de lo que produce. Ante tan halagadoras perspectivas, no hemos encontrado un recurso más decoroso que el de comprimir este periódico hasta el límite de la invisibilidad. Comprimido seguirá circulando en su formato ideal, que ciertamente merecen para sí muchos periódicos. Desde este mismo instante, este empieza a ser el primer periódico metafísico del mundo. Los aplausos, que los oiga Gabito donde esté, los aplausos de Caracas, son para él.
Muchas gracias.